La palabra de hoy quiero tomarla hablando de un adagio o de algo que los ancestros, los abuelos practicaban y decían muy usualmente. Ellos hablaban y comentaban que la persona inteligente aprende de sus propios errores. Eso es algo que muy usual se lo escuchamos o se los escuchamos a nuestros ancestros, que el inteligente aprende de sus propios errores. Pero también decían ellos que el sabio aprende de los errores de los demás. Hay un aprendizaje en las dos escenas que estoy comunicando, pero me lleva un poco a reflexionar sobre el primero, que dice que puede cubrir sus propios errores. Siendo inteligente, aprende de qué? De esos propios errores que se le han causado en su caminar de vida. Pero el segundo personaje que se habla y se dice que es el sabio, ahora no es inteligente, sino el sabio aprende de los errores de los demás. Y me preguntaba cómo pudiéramos llegar a este nivel de no ser solamente inteligentes, sino de ser sabios. Desde luego la misma escritura lo recita, lo narra y dice que el temor de Dios, ¿sí?, nos lleva a ese principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Dios, dice el proverbista. Entonces, creo que estoy al frente de personas que más que son inteligentes, son llevadas a un nivel superior de sabiduría. Y si eso está en nosotros, quiere decir que si somos sabios, vamos a aprender de los errores de los demás. Posiblemente algunos de nosotros nos quedemos con la inteligencia y vamos a tener que aprender de nuestros propios errores. La dinámica sería que si yo soy sabio, como dicen los abuelos, los ancestros, yo pudiese aprender de aquellos errores que en el diario vivir, en el caminar de la vida, estoy viendo, y que al verlos, como soy sabio, aprenda y no tenga que repetirlos. Por eso queremos hacer una semana de rompimiento espiritual, porque muchos errores vienen de generación tras generación como bolita de nieve que va creciendo cada día más. Y muchas veces nos ha alcanzado a algunos de nosotros aquellos errores, y tenemos que manejar un poco la inteligencia para poder aprender de ellos. Pero la dinámica es que si tú eres un hijo de Dios, has practicado las escrituras, has absorbido la información del altar, pues déjeme decirle que estás capacitado para ser un hombre sabio, una mujer sabia, una familia sabia, y poder aprender de aquellos ancestros que tuvieron errores grandes y nefastos, poderlos aprender, y que ahora mi generación, mi vida y mi generación, que son mis hijos, no sean llevados por ese río que posiblemente causó muchos traumas, miedos, incertidumbres, pánico y tantas cosas que hemos podido observar a través de las generaciones que han pasado detrás de nosotros. Tomando una porción de la escritura, el proverbista en el capítulo 16, versículo 32, nos habla de un tema que voy a desarrollar en esta mañana, al cual he titulado: ¿dominas o te dominan? Usted se va a calificar y usted se va a colocar en el lugar que cree que es su posición. ¿Dominas o te dominan? Así va a conseguir la enseñanza en el canal de YouTube el día de mañana, para que la pueda practicar y la pueda llevar a diferentes familias y amigos. Recordarles que tienen que suscribirse para que cada domingo esta enseñanza que se practica le pueda llegar a su móvil, y de esta forma poderla también escudriñarla una vez más, pero también accederla a personas que usted sabe que necesitan de esta palabra. Entonces la va a conseguir con ese título: ¿dominas o te dominan? Proverbios capítulo 16, versículo 32. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y por la bendición de su Santo Espíritu. Dice la escritura: más vale ser paciente que valiente, más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Me encantó una versión que conseguí extra, que es la siguiente. Dice: vale más ser paciente que valiente,
Vale más dominarse uno mismo que dominar a los demás. En esta me habla de ciudad, habla de algo macro, algo grande, pero aquí está hablando de un individualismo, ¿sí? Y está diciendo dominarse uno mismo que dominar a los demás. No podemos llegar a ese nivel de querer ser dominadores de un escenario, sea comercial, sea familiar, sea el que sea, si antes yo no tengo un dominio personal, individual en mi particularidad de vida. Esto a grosso modo está expresando el proverbista. Más vale ser paciente. ¡Qué valiente! Más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. ¿De qué te vale conquistar tantas cosas? ¿De qué te vale tener la pared de tu oficina llena de tantos logros, de tanto conocimiento? ¿De qué te vale lograr tantos escenarios empresariales o comerciales? ¿De qué te vale tener familia numerosa? ¿De qué te vale tener un cuerpo esbelto, atlético, formado? ¿De qué te vale tener tantas cosas si tú no te puedes dominar todavía a sí mismo? Esto es una palabra que sé que estremece el corazón de la iglesia en esta mañana y a cada uno de los compañeros y amigos que nos están presenciando allí por la virtualidad. Creo que estamos en un mover de poder saber qué nos domina o si nosotros podemos llegar a dominar. La palabra es muy clara. Iniciando la escritura sagrada en el Génesis, la palabra reposa y ella me dice en el capítulo 1 que usted y yo fuimos creados a imagen y semejanza del Dios viviente. Eso dice el Génesis 1:26. Pero también esa misma escritura del capítulo 1 del Génesis, ella dice que nosotros somos bendecidos en el versículo 28 del Génesis. Dijo, y el Señor los bendijo ¿para qué? Fructifiquen, multipliquen, llenen, someten y dominen. Y esto lo he clarificado muchas veces. Son 5 verbos y el verbo, a usted le enseñaron allá en literatura que el verbo era una acción. Quiere decir que tu vida está y debe ser accionada por tener un dominio propio para poder recibir la bendición que viene de lo alto de Dios. Pero nos estamos encontrando con una iglesia que perdió el dominio por estar en las diferentes esferas de la vida, llámela como la quiera llamar, y no prepararse para su yo interior. Y estamos viendo que hogares, empresas, amistades, relaciones están claudicando de una forma nefasta porque no se le ha dado dominio propio a este ser. Ahora, cuando hablo de dominio propio, la escritura o el diccionario de la Real Academia dice que es la capacidad de dominar los impulsos inmediatos para lograr un objetivo a corto, mediano o largo plazo. Dicho de otra forma, el dominio propio es pensar antes que actuar. Y necesitamos llegar a ese punto de la vida. Ser personas pensantes antes que ir a actuar. Por eso el Señor nos hizo 2 y solamente nos hizo una. Porque hay que escuchar bien para poder actuar con la palabra. Porque la palabra cuando sale no regresa vacía. Y de la forma como la expulsemos, de la forma como la prolifemos, de la forma como la llevemos, ella va y hace su conducto regular y regresa. Por eso es importante que este principio bíblico, que es el último fruto del Espíritu Santo que habla Gálatas capítulo 5, lo podamos desarrollar si queremos tener victorias aseguradas en Cristo. Posiblemente hoy estás viviendo un cuarto de hora muy especial. Posiblemente hoy estás en un nivel superior de vida, llámelo como lo quiera llamar. Pero esto no te garantiza que puedas dominar hasta el final. Esto no te garantiza que puedas ver la plenitud en los años venideros, aún en los años de la época dorada que es la vejez.
Hoy posiblemente tenemos los años de juventud, algunos más, otros menos. Posiblemente hoy te deleitas en esa juventud que parece que fuese eterna. Pero si no entramos en este dominio del yo interno, posiblemente nos vamos a quedar relegados en el camino. Y no es como se comienzan los escenarios, son como se terminan en el pasaje de la vida. Hoy tendrás los 30, los 20, los 25, los 18, no sé qué edad puedas tener hoy, pero mañana tendrás los 50, los 60, los 70 y entrarás en una edad donde por ventanilla se le cobra. Y lo decía muy claramente hace 15 días. Toda acción tiene una reacción, toda causa tiene un efecto. Y dice Pablo, lo que se siembra, se recoge. Por eso, para poder llegar a estos niveles de estancia superior, necesito tener dominio propio. Recordarles una vez más que es el último fruto del Espíritu Santo, dicho por la NBI, o la Reina Valera habla de templanza. Y algo que he aprendido en los años de ministerio es que los frutos van encadenados uno con otro. Comienza por el primero, que es ¿qué? Amor, paz, gozo. Y si usted los analiza, hace unos años le hice un estudio de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante, y encadenan como los quiera usted mirar. Dice que tiene amor, puede llegar a la paz. ¿Tienes paz? Habrá gozo. No me venga a decir que tiene gozo cuando tú no tienes paz interior contigo mismo, porque eres un mentiroso. No me digas que tiene paz cuando tú no destilas amor por el prójimo, amor por ti mismo, amor por tus hijos, amor por tu esposa, por tu esposo, por tu casa. Nótese que cada uno va a llevar un encadenamiento. Entonces, ahí se los dejo para que los estudien, Gálatas capítulo 5. El problema es que la iglesia se ha inundado en las obras de la carne, que usted también las conoce: inmundicia, lascivia, fornicación, adulterio, engaño, mentira. Todo eso que está ahí en Gálatas 5 son las obras de la carne. Pero Dios te está pidiendo hoy que puedas desarrollar a través del dominio propio los frutos del Espíritu, para que puedas cabalgar, para que puedas subir, para que puedas avanzar en el propósito eterno que Dios ya de antemano colocó en ti, colocó en mí. ¿Y cuál es? Fructificar, multiplicar, llenar, someter y dominar. Génesis 1:28. Esa es la bendición que Dios le dio, pero que en el tiempo la fuimos perdiendo por causa de no tener dominio propio. Y pensamos que estamos subiendo como palmeras, pero también te puedo decir que si no hay un dominio propio caerás como un coco, porque eso es una ley de la vida. Esa es una ley, causa y efecto, acción, reacción. Lo que siembro, cosecho. Hoy posiblemente los años hermosos que tienes de juventud pareciera que eso nunca te va a llegar, pero te puedo decir con toda la autoridad que sí llega. Por eso es importante que hoy aprendas a dominar tus impulsos, tus emociones, tus sentimientos. Aprenda a dominarlos, que vayan a la cautividad si no son de Dios, para que puedas vivir una vida plena. Si tienes dominio propio en tu cuidado, lo verás reflejado en el templo del Espíritu de Dios. Si aprendes a dominar, ¿sí?, a tener ese dominio propio, estás de una forma u otra cuidando el templo del Espíritu Santo, que es este caparazón, que es mi parte almática y que es mi parte espiritual. Somos tripartitos: cuerpo, alma y espíritu. Quiere decir que si yo asisto, yo dejo que el dominio propio me asista, quiere decir que estoy cuidando el templo de mi espíritu en todas las áreas que Dios me vaya a colocar en el caminar. No puedo conquistar algo externo cuando no has conquistado tu yo interno. No me vengas a decir que estás conquistando algo allá afuera cuando no te has conquistado. Y posiblemente los márgenes me pueden decir: sí, estás calificando muy grandemente, estás creciendo, estás avanzando, están conquistando algo externo, y me lo vas a mostrar inclusive físicamente, tangiblemente. Wow, tú creces como las palmas. Wow, joven, oh mujer, oh familia, tú eres impresionante para crecer en tu área estudiantil, en tu área empresarial, en tu área familiar, en tu área recreativa. Wow, eres un monstruo.
Pero tenga cuidado si no has conquistado tu yo interior. Porque posiblemente esa ascendencia tan macro que tienes hoy, mañana puedes traer momentos difíciles para tu vida. Preocúpate primero por este interior. El problema que encontramos con la iglesia tradicional y religiosa y pasiva es una iglesia que quiere hacer antes que ser. Y yo no puedo entrar en esa dinámica como creyente de una palabra. Yo necesito realizar primero mi ser interior con aquel que me llamó. Tener un encuentro personal para que Él me pueda dirigir, me pueda orientar mi ser interior, que fue creado por Él. Pero por causa de la rebelión, por causa del pecado, por causa de tantas cosas, he perdido de la dirección correcta del Espíritu y no puedo desarrollar el ser. Entonces me preocupo más por el hacer, por el hacer, por el hacer. Y me ambiciono tanto por el hacer, que no es malo, lo felicito si lo estás haciendo. Pero tenga cuidado, porque Dios te está colocando en esta mañana un ultimátum. Te está prendiendo la alarma más grande. Si no desarrollas el ser interior en un dominio propio, posiblemente el hacer que has tenido hoy, que puedes gritarlo con algarabía, estoy grande, estoy poderoso, posiblemente mañana no pueda asistir. Se lo dice un hombre que ya vivió la experiencia. No estoy contando experiencias prestadas. Fue mi experiencia. Quise realizar el hacer antes que el ser. Y tuve que caer en aguas profundas, en lodo cenagoso. Pero gracias por la misericordia de aquel que me llamó, porque había todavía misericordia para mí, había misericordia para mi casa, había misericordia para mi hijo y para mi esposa. Y hoy estoy viviendo los años de plenitud en Cristo, porque aprendí a dominar este carácter. Y hoy trato a lo máximo de reflejar el carácter de Cristo. Y eso necesitamos hacerlo, amada iglesia del Señor. El proverbista en el capítulo 25, 28 de la palabra dice de esta forma: como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Está siendo clara la escritura con nosotros hoy. Como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Y nosotros somos palabra leída de Dios. Pero si no aprendemos a dominarnos, no vamos a poder tener una defensa en el momento del desequilibrio, en el momento de la hecatombe de la vida, porque va a llegar. Pablo lo dice, los días son malos. Y más que nunca estamos viviendo días malos, días de susto, días de pánico, días de incertidumbre, días donde dice: ¿y mañana cómo será esto? Pues déjeme decirle que si aprendes a dominarte a sí mismo bajo la presencia del Espíritu Santo, déjeme decirle algo, podrás tener la palabra de Dios como defensa fortificada para lo que tienes. Y nada ni nadie te podrá tocar la bendición que Dios ya te ha dado. ¿Cuál es? Tu trabajo, tu empresa, tus hijos, tu economía, tu familia. Nadie podrá tocarla, porque aprendiste a dominar tu ser interior. Ahora podrás escalar en el exterior. Es momento de escalar si estás viviendo bajo el dominio de la presencia del Espíritu Santo. Esto está claro. No pretendas lograr cosas externas con fracasos internos. Somos muy dados a aprender, lograr o querer tener cosas externas. Pero mírate por un momento tu interior. El que no te conoce, ni inclusive tu esposa, ni tu esposo, ni tu mamá, ni tu papá, ni tu pastor, ni tu amigo, ni tu profe. Nadie te lo conoce. Es el que usted sabe que allí está mal. No me vayas a decir que en esta mañana vas a lograr cosas externas cuando estás fracasando con tu yo interno. Tú sabes que estás envenenándote lenta y paulatinamente con aquellos pensamientos y con aquellas palabras o con aquellas acciones que a escondidas estás realizando. Déjame decirle que la palabra me está llevando a que yo pueda lograr cosas externas, pero necesito clarificar mis fracasos internos primeramente. ¿A dónde estás fracasando hoy como siervo, como obrero de Dios? ¿En qué estás relegándose? ¿En qué estás colocando la mirada hoy?
Posiblemente te mentirás a tu casa, mentirás a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, mentirás a la iglesia, mentirás a no sé a quién le estés mintiendo. Y posiblemente crees que estás creciendo, pero estás creciendo mal. Porque todavía hay cosas de fracasos internos que tú sabes que no los has podido superar. No pretendas algo grande si no tienes dominio sobre ese pecado oculto que todavía existe en tu vida. No pretendas lograr algo grande si no tienes dominio sobre ese pecado oculto que tú conoces. Posiblemente todavía deambula en la pornografía a medianoche. Posiblemente le mete mentiras a tu papi que ya está durmiendo, pero tiene tu computadora o tiene tu móvil lleno de cosas que no son. Posiblemente te estás deleitando en la fornicación, en el adulterio todavía. Esos son pecados ocultos que tú conoces. Pero quiero lograr algo grande. Pero si no tiene dominio sobre estos flagelos, si no tiene dominio sobre el tiempo que le dedicas a las redes sociales, si no tiene dominio sobre su cuerpo porque todavía se siente que es glotón, mantienes un espíritu de glotonería y no puedes saciar tu cuerpo a como Dios quiere que sea saciado, déjeme decirle que no vas a poder lograr cosas grandes porque no tienes dominio. Y ese pecado oculto, llámelo como lo quiera llamar en esta mañana, no te va a dejar lograr. Y si hoy has logrado con ese pecado oculto, tenga la plena seguridad que mañana caerás. Porque a Dios no se le miente. A Dios no se le puede mentir. Y lo dice muy claro Pablo en la carta a los Efesios. De lo que se siembra, se recoge. Es muy clara la escritura. Por eso todo lo que yo no gobierno, ¿qué pasa? Me termina gobernando mi vida. ¿Qué no gobiernas hoy? Si a mí la palabra me dice en el Génesis que Él me dio una bendición espiritual por parte de Dios para que yo gobierne, para que yo someta, para que yo multiplique. Eso dice la escritura del Génesis 1:28. Por lo menos la mía dice eso. Entonces la pregunta que puede entrar aquí, puede ser calada. Hoy que no puedes gobernar, mamá que me está escuchando, amigo y amigo que estás allí detrás de cámara, ¿qué no gobiernas hoy? ¿Tus hijos te gobiernan cuando tú eres sacerdote de casa? ¿Por qué no puedes gobernar a tus hijos hoy? ¿Por qué no los puedes dirigir? Porque has querido hacer antes que ser. Has querido lograr escaños cuando has tenido todavía por aquí algo. Tienes zorrillas que te pasean por la viña todavía, que te destruyen tu interior. ¿Qué no puedes gobernar hoy? Tus palabras, tus pensamientos, tus acciones. ¿Qué no puedes gobernar hoy todavía? Tus finanzas. ¿Qué no puedes gobernar todavía? Tu cuerpo. ¿Qué no puedes gobernar? Por eso todo lo que yo no gobierno termina gobernándome el mundo de las tinieblas. Él es especialista, tiene un magíster en poder gobernar al que no tiene dominio propio. Y espero que tú no califiques entre los que no saben gobernar, porque Él está atento para atenderte ahorita cuando salga de esta iglesia, de este recinto santo, de este aposento alto. Cuando salgas y Él vea que te gobiernan, Él dice: ajá, ese es mío. Yo tengo facultad sobre él, porque él no tiene dominio propio. Él lo que desarrolla es un hacer más, no el ser interior que Dios le dio. Por eso dice la escritura: más vale ser paciente que valiente, más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Más vale ser paciente que valiente, más vale dominarse uno mismo que dominar a los demás. Entonces, no me vaya, padre, a dominar una casa cuando tú no te dominas. Porque lo que vas a hacer es un maltratador. Una persona que ofende, que maltrata, que injuria, que señala y hace mucho daño a los hijos o a los empleados o a los consiervos. Por eso primeramente tengo que yo entrar en dinámica de tener dominio para poder ser una persona de inspiración, de testimonio. El que tiene una visión tiene que cumplir una misión. Eso lo tenemos claro. El que tiene una visión tiene que cumplir una misión, pero no la cumplirá si no tiene dominio sobre su vida. No la podrá cumplir.
Y se va a desgastar los años de tu vida queriendo lograr, buscando el éxito, buscando la eterna juventud. Y no lo vas a poder lograr si no tienes un dominio propio. Por eso quedó clarificado, el que tiene una visión tiene que cumplir una misión. La pregunta en esta mañana, ¿cuál es tu misión? ¿Qué misión tienes que cumplir? ¿Qué misión tienes que ir a cumplir y a la postre gobernarla? Porque la idea es ir y gobernarla. Dios no te deja como un segundo. Tú no eres una copia, tú eres el original de Dios. Y si Dios te hizo y te diseñó a imagen y semejanza, es para que puedas gobernar, para que puedas dominar lo que Dios te ha dado. ¿Qué te ha dado Dios hoy? ¿Un hogar, una familia, una empresa? ¿Qué te ha dado Dios? ¿Un templo del Espíritu Santo? ¿Qué te ha dado Dios? Palabra. ¿Qué te ha dado Dios? Pensamiento. ¿Qué te ha dado Dios? Que tienes que gobernar, pero no lo podrás hacer si no tienes un dominio sobre tu yo interior. Y vas a terminar en los años de la vida siendo gobernados por la penuria, por el miedo, por el pánico, por la incertidumbre, por tantas cosas que el enemigo sí está práctico para colocarlo y tomar tu vida. Tenemos que tener mucho cuidado. Una de las historias que siempre me ha fascinado es la historia de Sansón. Y ustedes conocen a este hombre que fue llamado con un propósito, fue diseñado para cosas grandes. Llegó a ser uno de los jueces en la época de jueces, como lo fue Gedeón y otros más. Fue esculpido para ser un hombre grande, un hombre que podía correr sobre él sangre de libertador, pero no entendió el propósito. Y más que no lo entendió, lo desobedeció, como muchas veces nos ha pasado a nosotros. Y déjeme decirle algo, este hombre fue capacitado, fue instruido por la misma presencia del Espíritu. Pero ¿qué aconteció en él? Ustedes conocen la historia, cómo muere nefastamente, dotado de tantos dones, como posiblemente tu vida y mi vida está llena de dones, pero no los colocamos en la práctica, porque lo que estamos desarrollando es un hacer y no el ser interior. Y esto nos lleva a no tener dominio en nuestras vidas. ¿Qué pasa? El problema que posiblemente podamos tener, el problema no es que la tentación sea fuerte, cuando posiblemente así lo es. El problema no es que la tentación sea fuerte, porque la palabra me dice, o la escritura de Lucas me dice que Jesús fue tentado en todo. ¿Se acuerdan cuando fue bautizado por Juan el Bautista? Allá en el capítulo 4 de Lucas, comenzando los primeros versículos, dice que el mismo Padre que lo bautiza, el mismo Padre que dice que ese es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, ahora ese mismo Padre lo introduce en el desierto. Y dice la palabra de Lucas capítulo 4 que fue tentado en todo. En todo fue tentado. Entonces, mis amados, el problema no es que la tentación sea fuerte, porque siempre la va a haber. Aquí lo importante es que el problema es que el dominio propio sea débil en la tentación. Ahí sí es un problema. Que lo que tú dices que tiene como dominio propio en el momento de la tentación sea debilitado. No puede ser debilitado. Tiene que estar fortalecido en el espíritu. Ese dominio propio que dice: no voy a consumir, no voy a mirar, no voy a tocar, no voy a tentar. Tiene que tener un fortalecimiento para que cuando venga la tentación, tú no seas tentado, sea fortalecido por el Espíritu. Porque la palabra, como lo estoy recitando, la palabra me enseña que Jesús fue tentado en todo. En todo fue tentado. El problema es que el dominio propio sea débil en la tentación. Ahí sí es un problema. Pero a mí me notifica la escritura que Jesús no fue débil en el momento de la tentación. Fue fuerte. Tanto que le dijo el enemigo: no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. En el momento que el enemigo quiso tentarlo, tuvo palabra. ¿Pero por qué? Porque había desarrollado el ser interior conjuntamente con el Padre. No se afanó por hacer las cosas terrenales, no se afanó por hacer las cosas efímeras, no se afanó por hacer las cosas tangibles que el mundo ofrece hoy, sino dijo: Padre, en tu nombre estoy. Y entró al desierto y fue tentado en todo. El problema hoy que puede estar pasando un desierto, claro que sí, como yo también lo paso a diario. Eso no se va a quitar. Lo importante
es que cuando estés en ese desierto puedas tener el dominio fortalecido para que puedas darle batalla a la tentación. Cuando estés al frente de la tentación, recuerda que Dios te está puliendo tu dominio. Y le digas a esa computadora: no te prendo, no te prendo. Agarra ese control. No, yo no coloco ese canal. Las citas clandestinas que tiene, cancélelas en el nombre de Jesús. Sea fuerte en el momento de la tentación, porque si superas el momento de la tentación en Cristo, vendrás una recompensa de parte de Dios para tu vida y para los tuyos. Dale un fuerte aplauso a su Dios. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, por favor. Y leemos el versículo 8 y el versículo 9. Dice la palabra: practiquen el dominio propio y manténgase alerta. Me encanta eso, alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístalo, manteniéndose firme en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. Pero no vamos a poder resistirlo cuando yo me he deleitado en delitos y pecados, cuando yo sigo transgrediendo la palabra. Yo no voy a poder resistirlo. Esta palabra es para aquellas personas que aún en el momento de la tentación mantienen la fidelidad al dominio que Dios les ha entregado. Y por eso el apóstol Pedro está clarificando muy puntual. Practiquen el dominio propio. Hay que practicarlo a diario. Lo he dicho muchas veces. Practique algo por 21 días. Vuélvalo que sea una ¿qué? Un hábito. Pastor, es que a mí no me gusta. Practíquelo. ¿A dónde está siendo débil hoy tu corazón? ¿A dónde está siendo hoy débil tus ojos? ¿A dónde está siendo débil hoy tus pensamientos? Busque aquel flagelo que tienes hoy. Yo no sé cuál es el tuyo, pero búsquelo y practíquelo dándole un dominio. Vamos a colocar un ejemplo práctico. Si usted cree que estás pasadito de peso, que tiene unos kilitos de más y que te están haciendo daño para la columna o para las rodillas, ¿sí? O ya tienes la tensión alta por causa de mal comer, vamos a practicar un dominio. Vamos a hacerlo un hábito por 21 días. Un ejemplo. Si a ti te gusta la gaseosa, se deleita con un buen hielo y que le saca las espumas burbujeantes, vamos a decirle: hoy no tomo, hoy me tomo una botella de agua. Listo, mañana te la vas a tomar, pero el martes tomas otra vez agua. Vamos a hacer un hábito. Y a medida que tu corazón se impregne de hacer ese hábito, Dios va a mirar que tú estás queriendo realizar un hábito diferente para tener dominio sobre ese flagelo llamado glotonería, que me va a causar un mal a mi cuerpo. Estoy hablando de algo que es usual casi que en todos. Entonces vamos a crear un hábito por 21 días y vamos a comenzar a dominar aquel flagelo que usted lo conoce y lo va a colocar en manos de Dios. Aproveche esta semana que va a ser una semana de empoderamiento, de rompimiento espiritual. Dígale: Señor, voy a colocar este flagelo en tus manos. Me está dominando la computadora a las 11 de la noche. Me está ministrando el televisor hasta la 1 de la mañana. Señor, el celular no más, que cuando me acuestes a dormir y no me quede 1 o 2 horas ahí gastando mi vista. Señor, voy a colocar este hábito por 21 días para poder ver tu gloria. Y comience a practicarlo. Los primeros días le va a costar muchísimo, porque ya tiene por inercia esto a las 11 de la noche. Ya lo tiene por inercia. Ya tiene por inercia el control. Es casi se lo lleva en el bolsillo para el trabajo y para todos los lados para que nadie lo agarre. Sí, entonces vamos a hacer ¿qué? Una práctica secuencial por 21 días. Dicen los entendidos que después de usted hacer una práctica por 21 días, termina haciéndolo solo. El hábito de leer la Biblia. Vamos a hacer un reto. Te vas a leer un capítulo. Agárrame el Evangelio de Juan. Todo el Evangelio de Juan. Y se vas a leer un capítulo por día. ¿A qué horas? A la que usted crea que es posible. Léalo y trate de que el Señor le revele algo sobre ese capítulo. Y vas a terminar los 21 días. El 22
Ya se acabó posiblemente Juan, porque tiene 21. Vas a querer leer más. Pasar a Hechos de los Apóstoles, no sé cuál otro libro cogerá. La idea es crear un hábito y eso te va a crear dominio propio. Entonces, cuando no tienes dominio propio de ti mismo, alguien o algo lo termina haciendo. Si no dominas aquel flagelo, algo o alguien te va a dominar. Eso sí, téngalo claro. Algo o alguien te va a dominar. Miren lo que dice la carta del apóstol Pedro. Por favor, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 5, capítulo 1. Segunda carta del apóstol Pedro, versículo 5 al versículo 9. Precisamente por eso esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia y a la constancia devoción a Dios. A la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque estas cualidades, escúcheme bien, estas cualidades si abundan en ustedes, les haré crecer el conocimiento de vuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no la tiene es tan corto de vista, dice la palabra de Pedro. Es tan corto, dice la escritura, de vista. ¿Qué pasa? ¿Quieres quedar ahí? ¿Quieres quedar ahí? Es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Tenemos que entrar en esta dinámica. ¿Por qué? Porque el rasgo más importante en el carácter para ser feliz se llama dominio propio. El rasgo más importante en el carácter del ser para poder llegar a ser feliz se llama dominio propio. Si tienes un dominio sobre tu vida, sobre tus pensamientos, sobre tus palabras y todo lo que realice, déjeme decirle que tú tienes un carácter como el de Cristo. Antes no. Es cosa importante, es un rasgo que tenemos que tener cuidado. Es un rasgo importante en el carácter. Para poder llegar a ser feliz, llegar a poder tener una plenitud de vida en todas las áreas, yo necesito tener dominio propio. El problema que vemos dentro de las iglesias o en el conglomerado de la familia o el vecindario donde Dios te está relacionando, mucha gente confunde carácter con temperamento. ¿No han notado eso? Se dice que cuando la persona se vuelve iracunda, se enoja y grita y tiene ese mal humor que no se lo aguanta uno, ¿qué pasa? Dicen que tiene un carácter fuerte. Uy, qué carácter tan fuerte tiene ese líder. Uy, qué carácter tan fuerte tiene ese pastor. Pues déjeme decirle que no es así. No es que tenga un carácter fuerte, es que tiene un temperamento fuerte. Recuerden que el carácter lo forman los padres, lo forman los colegios, lo forma la iglesia, lo forman los tíos, lo forman las diferentes personas que de una u otra forma están con el niño de los primeros años. Esas personas que manipulan a su hijo le están formando un carácter. Por eso llevarlo a un buen colegio, llevarlo a un buen deporte, llevarlo a los familiares que tienen un buen principio y son de testimonio, llevarlo a los diferentes lugares donde usted creen que le van a formar algo bueno a su hijo. En este caso, carácter, que es de formación de 0 a 7, 8, máximo 10 años. De ahí en adelante el hijo le comienza a botar lo que le sembraron. Por eso encontramos a los padres a los 10, a los 12, a los 13 años de su hijo maltratándolo y con palabras obscenas, palabras de calibre alto, porque quieren que haga lo que él quiere, pero nunca formó carácter en ellos. Nunca tuvo dominio propio para poder decir: hijo, te sientas en la mesa de esta forma, hijo, me saluda tu tía, te saluda tu mamá. Hijo, no tuvo el carácter porque no tenía dominio propio ese padre o esa madre o ese acudiente. Ahora en los años juveniles o prejuveniles que está llegando el adolescente, ahora sí quiere apretarlo y vas a tener que darle vara, como también dice la Biblia. Pero yo creo que podemos eximir la vara si hay un padre y una madre que ha formado carácter como el de Cristo, porque ha tenido dominio propio en su vida. Creo que podemos ser padres de testimonio. Por eso no es el carácter, es el temperamento fuerte. El temperamento, oído, amada iglesia del Señor, el temperamento es generacional. El carácter es formado.
pero el temperamento sí viene dentro del ADN de los hogares y de las familias. Entonces, si yo conozco que en mi casa hubo un temperamento fuerte, pues más rápido tengo que formar un dominio propio para que ese temperamento fuerte, maquiavélico, dictatorial en casa no me unte y yo no unte a mis generaciones. Igualitico que el papá, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que se transfiere de generación en generación. El temperamento, el carácter se forma. El carácter tiene formación, el temperamento viene dentro del torrente sanguíneo, entre el ADN de la gente. Pero cuando yo conozco a Cristo, yo tengo que tomar una decisión de vida. Sigo con ese temperamento que viene de generación en generación, que es horrible, que lo único que hace es destruir hogares y familias, o lo cambio. Pero para que eso se pueda dar, yo necesito introducirme en el ser interior y ser uno con Él, como decía la canción, para que ese temperamento sea cortado y Dios me dé un temperamento y un carácter nuevo como el de Cristo. Y desde aquí hacia allá mi generación sea diferente, se hable diferente, y lo que ellos digan, lo que ellos escuchen sea diferente. Pero no estamos notando que somos cristianos de la vieja guardia, como algunos dicen, se engalanan en decir que yo soy cristiano de la vieja guardia, pero sin dominio propio. No hay dominio. ¿Por qué? Porque un carácter mal formado y un temperamento generacional no fuiste capaz de dominarlo. Y hoy eres la réplica de tus ancestros. Hoy habla igual, regaña igual, pega igual, ofende igual, maltrata igual. Igual, porque nunca tuviste dominio propio. Por eso el dominio propio nos impide hacer cosas que nos van a lamentar más adelante. Por eso es importante este último fruto del Espíritu Santo, como lo quiera llamar, dominio propio o templanza, como lo dice la Reina Valera. Es más fácil tener dominio propio cuando queremos algo y no cuando nos toca algo. Tenga cuidado allí. La pregunta hoy: ¿cómo estás desarrollando tu dominio propio? Es más fácil tener un dominio propio cuando queremos algo y no cuando nos toque algo. Y aquí vuelvo a tomar la parte de la glotonería como ejemplo. A muchos les va a tocar aplicar dominio propio ya, porque la ciencia médica te dijo que la columna se le está deformando, sus rodillas se están deteriorando, su colesterol está por encima, tu alta tensión está vuelta a nada. ¿Por qué? Porque no fuiste capaz de tener dominio propio cuando se le dijo en la parte de la glotonería. Ahora le toca, por norma de ley, si quieres vivir unos años mejor y tener una vida plena en sus años dorados. Y aquí la dinámica no es cuando me toca. Es más fácil tener dominio cuando queremos algo. Si estás buscando algo, deje que Dios te domine primero para que lo puedas lograr. No te montes sin dominio a hacer cosas que Dios no te ha dicho que haga. Deja que Dios te domine, deja que Dios te rige, deja que Dios te guíe, deja que Dios te oriente. Y no tengas que hacerlo obligado después, porque posiblemente no vas a ser capaz de tener dominio cuando ya tu corazón, cuando tu cuerpo, tu alma ha sido poseído por un espíritu de rebelión. ¿No has notado gente que no es capaz de quitar esa glotonería, o no es capaz de dejar mirar eso, o no es capaz de no asistir más a esos lugares? Revise cuál es tu flagelo hoy, revíselo. Y usted va a notar que le cuesta tener dominio sobre eso. Pero somos muy prácticos para tildar al drogadicto, a la prostituta, ¿sí? Al que está en las cosas del mundo. ¿Qué tal ese? ¿Y qué tal esa? ¿Y qué pasa con su dominio en A, B o C? Es igual. Es igual. A él lo domina el alcohol. A ella lo domina una lascivia, un deseo carnal. A él lo domina un flagelo de droga. ¿A usted qué lo domina? La ira, la rabia, el enojo, la mentira, el engaño, la murmuración. ¿Qué te domina hoy? ¿La glotonería? ¿Qué te domina hoy?
ser un mal mayordomo. ¿Qué te domina hoy? Entonces, ¿por qué injuria a aquel? ¿Por qué lo señala? ¿Y por qué lo escupe? Cuando estamos peores que aquel. Tenga mucho cuidado, porque a Dios no se le miente. Es más fácil tener dominio cuando queremos algo y no cuando nos toca. Eso tenemos que tenerlo muy práctico. El problema con la iglesia, mis amados, en esta mañana, es que presumimos, ¿sí? Presumimos de nuestra arrogancia, presumimos de nuestra hombría. ¡Ey! Hombre machista, ya no existe eso. Presumimos de nuestra arrogancia, presumimos de nuestra posición que, gracias a Dios, la vida nos ha entregado. Presumimos de tantas cosas. Pero triste, ¿no? Saber que un pedacito de ese pecado te domina todavía. Tú no eres el galán, tú no eres el prepotente, tú no eres el orgulloso, tú no eres el que mira de arriba hacia abajo. Y parece que tienes al mundo conquistado, ¿no? Triste decirlo, pero nos encontramos con una iglesia en esa posición. Y lo más triste es que un pedacito de ese pecado te está dominando todavía. No eres capaz de gobernarlo cuando has querido gobernar de una u otra forma tus intereses personales. Pero a ese pequeño detalle que está corcomiendo tu interior, no lo has podido gobernar. Esa pequeña colilla de cigarrillo que todavía consume, ese toque de mirada que no tienes que mirar todavía te consume. Esa maestría en tus dedos para manejar las redes sociales y mirar lo que no tienes todavía te consume. Son pedacitos de pecado que todavía están ahí a la orden del día. Pero hemos llegado a ser personas prepotentes. Somos personas que queremos pasar por encima, pero no tenemos dominio en aquellos pecados pequeños que todavía están como zorrillas que caminan y hacen daño al sembrado. Primera de Timoteo, por favor, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 5. Y aquí esta palabra es para los que han dicho: yo quiero hogar, yo quiero familia, yo quiero ministerio, yo quiero empresa, yo quiero, para los yo quieros, para esos yo quieros que quieren ser personas eminentes, y no es malo, y lo felicito si está logrando ese objetivo. Pero dice la palabra, si dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo o noble función aspira, así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho, ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? ¿Cómo podrá cuidar de lo que Dios te ha entregado cuando no tienes dominio propio en tu vida personal? Este fruto del Espíritu es importantísimo y la iglesia lo tiene que ejercitar. ¿Cuál? Dominio propio. No me digas que vas a ser un padre de familia, no me digas que vas a montar una empresa, no me digas que vas a ser un profesional, no me digas que vas a realizar no sé cuál hazaña en tu vida si no tienes un dominio primeramente. Y esto es lo que está hablando aquí la carta de Timoteo. Y vemos que estamos en ese flagelo hoy. Queremos estanterías, queremos medallería, queremos sitios de honra, queremos sacar el pecho, pero no somos capaces de dominar aquel pecadillo que está atrás de nosotros todavía, porque no hay un dominio propio. Amada iglesia del Señor, ¿cómo tener dominio propio? Le dejo 3 principios básicos rápidamente. Número 1, tienes que admitir tus problemas. Tienes que reconocer que delante de Dios ha pecado. Santiago capítulo 1, por favor. Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15. Dice la palabra del Señor. Mire lo que dice aquí el apóstol. Santiago 1, 13. Que nadie al ser tentado diga: es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a él a nadie.
Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Ojo con eso. Versículo 15. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Admite que has pecado delante de Dios. Eso es de valientes, no es de cobardes. Es de valientes aquel que dice: Señor, he pecado contra ti, contra el cielo y contra la tierra y contra el prójimo. He pecado. ¿Quieres obtener dominio propio? Pues déjeme decirle que si no admites tus errores, no vas a tener dominio propio. La crisis nunca será el problema, sino la respuesta que debes dar al problema es lo que hará la diferencia en tu crisis. Es lo que hará la diferencia en tu problema. Porque posiblemente vamos a pasar por crisis, y de luego que sí. Pero la crisis nunca será ese problema que posiblemente está ahí y se ha vuelto un problema, sino la respuesta que debemos darle al problema. Es lo que hará diferencia en el momento de la crisis. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué diferencia se está dando para que esa crisis sea superada? La forma la estás conociendo a través de la palabra, teniendo dominio propio. La crisis va a estar ahí. Yo no vengo a quitar crisis. Yo no vengo a quitar problemas. Yo no vengo a meterte por el camino más corto. No, yo vengo a que podamos juntamente como iglesia a desarrollar un dominio propio, para que cuando venga la crisis yo tenga palabra para la crisis. Yo tenga fortaleza para enfrentar la crisis. Jesús fue tentado en todo, pero mantuvo el dominio propio y no se dejó absorber por las palabras que venían del enemigo. ¿Cómo tener dominio propio, pastor? Número 2, deja tu pasado atrás. Filipenses, por favor, capítulo 3, versículo 13 de la palabra dice: hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Lo dice el apóstol de apóstoles, Pablo. No lo dice cualquier persona. Está hablando de que las cosas quedaron atrás. Y dice: más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. ¿Cómo puedo tener dominio propio, pastor? Número 1, admitir mis problemas. Y número 2, dejar mi pasado atrás. Amada iglesia del Señor, ser consciente significa abandonar prejuicios de un pasado que no sirvieron para mi presente. Más bien tomo el momento presente como es y no como a mí me gustaría que fuera. Si estás atento al presente, el pasado no te distraerá. Entonces desarrollará un mejor dominio para su propia vida. Pero necesito dejar ese pasado atrás. Pero no lo puedo dejar si yo no admito que he caído y que he pecado sobre aquel problema. Y número 3, ¿cómo tener dominio propio? No te dejes influenciar por tus sentimientos. Y aquí vuelvo a tomar la vida de Sansón. Fue un hombre que se dejó influenciar por sus sentimientos. Le pudo más la lascivia, le pudo más la fornicación, le pudo más el adulterio, le pudo más los flagelos que ustedes conocen por la historia. Y se dejó influenciar y no tuvo dominio. David fue uno de esos igualmente, que aunque al final alcanzó a superar, pero esos sentimientos de lascivia, de mirar la que no tenía que mirar, le hicieron daño. No tenía dominio propio en su momento. Gloria a Dios, porque se humilló delante de aquel que lo llamó y colocó su corazón constrito y humillado delante del Padre para poder terminar unos años mejores en su edad final. Aunque al final le dijo: no puedes construir el templo porque tienes manchadas las manos de sangre. Tuvo una repercusión, ¿sí? Tuvo una repercusión al final. No pudo construir el templo que tanto diseñó. ¿Por qué? Porque los sentimientos lo traicionaron en su momento. Entonces, ¿cómo tener dominio propio? No dejes influenciarse por tus sentimientos. Judas fue uno de ellos igualmente y conoce la historia. Estos son personajes bíblicos que se dejaron influenciar por sentimientos y al final perdieron su vida por no tener un dominio propio.
Para lograr la seguridad en ti mismo, no te dejes influenciar por la inseguridad de tu mente. No te dejes llevar por el momento, ni confundas el sentimiento con la emoción. Una emoción solo es un instante, un sentimiento es más duradero. Los sentimientos mal administrados no te dejan desarrollar dominio propio. No te van a dejar desarrollar. Y tenga cuidado. Y esto lo he dicho en muchas prédicas anteriormente. ¿Qué emoción estás viviendo hoy? La emoción es fugaz. Puede entrar hoy y en la tarde ya tiene otro semblante. La emoción es pasajera, pero el sentimiento entra en lo más profundo y hace mella. Y lo más triste es que si no tiene un dominio propio, ese sentimiento te daña tu vida. Por eso, en esta mañana, quería hablar a tu corazón a través de esta palabra. Y la pregunta vuelve y queda en tu corazón. ¿Dominas o te dominan? Y la idea es que tú puedas dominar. Pero para poder dominar, necesitas tener el carácter de Cristo. Necesitas colocar la mirada en el consumador de la fe y decirle: Señor, sí, admito que he pecado. Señor, admito que mi pasado no ha sido el mejor. Pero Señor, en esta mañana admito colocar mis sentimientos y mis emociones en tus manos. Para ti, amigo y amiga que está detrás de cámara, esta palabra sé que direccionará tu vida. Posiblemente estás en una posición donde todas las diferentes dinámicas de vida te dominan. Posiblemente perdiste el dominio hace mucho tiempo atrás. Posiblemente estás sumergida en un flagelo de miedo, de temor, de pánico, asumiendo roles que no te competen asumir. Pero hoy, a través de esta palabra que el Espíritu Santo ha colocado en tu corazón, yo te pido en el nombre de Jesús que si estás pasando un momento donde te está dominando todas las áreas de tu vida, hoy te levantes, resplandezca, como dice la palabra del profeta, y que aunque ande en valle de sombras de muerte, no temerás mal alguno, si hoy aplicas desarrollar el dominio propio en tu vida. Que sea una mañana donde puedas confrontarte con la palabra y que ella pueda ser como un bálsamo a tu corazón y como colirio a tus ojos. Yo te bendigo en el nombre del Padre, te bendigo en el nombre de tu Hijo amado y te bendigo por la presencia del Espíritu Santo. Tú que estás ahí en casa, levántate y resplandezca porque un día nuevo ha llegado para ti. Que Dios los bendiga.